Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Un saludo especial para los hermanos, amigos que están viendo esta transmisión. Y también quiero enviarle un saludo muy especial para la ciudad de Jaén, que en este día cumple sus 199 años de independencia. Así que un saludo muy especial para la tierra hermosa de Jaén, que nos ha acogido con tanto cariño. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 5, la sesión 6, y le hemos titulado La Segunda Persecución. Vamos a dividir esta parte en dos segmentos. El primer segmento lo vamos a analizar desde el punto de vista de las señales y las maravillas hechas por los apóstoles, y vamos a analizarlo desde el verso 12 hasta el verso 16. En el verso 12 encontramos palabras claves como congregaban. Ahí vamos a ver que la iglesia no dejó de congregar a pesar de la prohibición del Sanedrín. En el siguiente verso, verso 13, encontramos dos sentimientos que sucedieron ahí a causa de los discípulos espurios y a causa del Sanedrín, que era miedo y temor. Primero, vamos a ver que a causa de esto nadie se quería juntar con ellos. Aún así, el pueblo alababa a los apóstoles y a todos los que estaban reunidos con los apóstoles. Seguido teníamos que aumentaban. Y aquí vamos a ver a un Lucas que dignifica, ya pone en escena a la mujer, cuenta a las mujeres, al igual que lo hizo Jesucristo
Jesucristo que dignificó a la mujer. En el siguiente versículo, en los dos últimos versículos, vamos a ver los prodigios. Las personas esperaban que aunque sea la sombra de Pedro caera sobre los enfermos para que sean sanados. Y en el último versículo vemos una difusión ya por parte de las ciudades aledañas, las ciudades vecinas, y el epicentro era Jerusalén, y todos querían venir a este lugar para poder ser testigos de los prodigios y de los milagros que Jesucristo estaba haciendo en la iglesia. Analicemos entonces la primera palabra, congregaban. Y vamos a ver lo siguiente. En el verso 12, vamos a dar lectura, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. A ver, aquí hay una imagen para poder tener una idea más clara de lo que estaba sucediendo. El templo en sí era el lugar de reunión. Sin embargo, en el templo no podían caber tantas personas y estaba prohibido que entraran cualquier persona. Recordemos que solamente estaba establecido para los sacerdotes, pero el mismo templo tenía un atrio que se le llamaba el atrio de los gentiles. Y en este atrio cabían miles de personas y era ahí en ese atrio, frente al pórtico de Salomón, donde se reunían los primeros cristianos, que eran aproximadamente 10,000 personas. Decimos aproximadamente porque la Biblia no nos dice cuántas personas eran, pero podemos determinar eso porque nos dice que eran 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y si hacemos un estimado, podemos llegar a que el número era un aproximado de 10,000 personas. Y no había un recinto o un local para que se reunieran. Es por eso que se reunían en este atrio que se le llamaba el atrio de los gentiles. Esta referencia nos muestra que los cristianos primitivos, a pesar de la prohibición, seguían congregándose. En el siguiente versículo, versículo número 13, vemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tenemos dos sentimientos acá, miedo y temor. Número uno, miedo por los discípulos espurios. Espurios significa falsos. ¿Qué pasaba? Que los que estaban alrededor habían sido testigos de lo que había sucedido con Ananías y Zafira. El trágico desenlace de estos dos discípulos falsos que se habían infiltrado en las filas de los apóstoles y ellos pensaron que podían engañar a los hombres. Sin embargo, el Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, pudo desvelar la mentira que ellos habían tramado, se habían puesto de acuerdo para mentir. Y a pesar de que Pedro les dijo, les advirtió, recuerden que antes de que Dios emite un juicio, Dios advierte. Y Pedro les advierte, y aún así ellos hipócritamente seguían negando lo evidente. Es por eso de que el juicio de Dios cayó sobre Ananías y Zafira, y esto causó miedo por parte de aquellos de los que estaban alrededor. Y el otro punto es temor a la persecución. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, versículos anteriores, había capturado a Pedro y a Juan y les habían prohibido terminantemente que predicasen en el templo la doctrina de la resurrección, la doctrina de los milagros, porque los saduceos, recordemos que sus doctrinas eran totalmente contrarias y ellos se habían enfurecido y estaban prohibiendo que ellos predicasen el evangelio. Entonces, el temor inspirado por lo que había sucedido, si bien les aterraba a aquellos que quisieran unirse por motivos falsos, es decir, alguien que quizás quería estar ahí con ellos para poder ver de cerca lo que estaba sucediendo, les embargó el miedo porque pueden llegar a terminar como Ananías y Zafira. Y por otro lado, el temor a la persecución y represalias de parte de los saduceos y de todo el Sanedrín. Entonces, con todo esto, con todos estos sentimientos, dice la palabra de Dios que el pueblo los tenía en alta estima y los alababa. Siguiente versículo dice, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí Lucas hace un énfasis a los hombres y a las mujeres.
Y quiero hacer una reflexión aquí con respecto a la palabra de Dios con respecto a las mujeres. En Génesis, el capítulo 1, dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. En ningún versículo encontramos que Dios hizo superior a la mujer o que hizo superior al hombre. Lo que encontramos es que los hizo iguales, con diferentes características, con diferentes responsabilidades, pero iguales ante Dios. Y esto no lo entendían las personas. Hasta el tiempo de Jesucristo pasaron aproximadamente 4,000 años y las mujeres habían sido menospreciadas. Es por eso de que Jesucristo tuvo que venir y poner en alta estima a las mujeres y darles el honor que les correspondía. Eso tuvo que hacer Jesucristo. Y desde Jesucristo hasta 1960, hasta el 1970, aproximadamente 2,000 años, fue cuando se declaró la Ley Universal de los Derechos de la Mujer, comprender lo que Dios ya había establecido desde un inicio, que la mujer y el hombre eran iguales. Entonces, desde Génesis hasta Jesucristo pasaron 4,000 años y aún así las personas no entendían el alta estima que Dios tiene con respecto a las mujeres, que son iguales con los hombres, es decir, los hombres y las mujeres son iguales ante Dios. Y desde Jesucristo tuvieron que pasar nuevamente 2,000 años para poder entender, para que la gente pueda entender que tanto los hombres y las mujeres somos iguales ante Dios. Imagínense, un verso nos tuvo que suceder 7,000 años para poder entender una verdad de Dios. Seguimos con el siguiente versículo. Versículo 15 dice, versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. A ver, vamos a ver. Aquí hay un suceso muy atípico y vamos a analizar el caso de Pedro. Dice la palabra del Señor que los que estaban ahí alrededor buscaban al menos que la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos para que sean sanados. Es posible que las personas colocaban a sus enfermos en la calle y que esperaban la fuerza curativa de la sombra de Pedro. También es probable que estas personas estuvieran llenas de ideas equivocadas y primitivas. Recuerden que el pueblo de Israel, el pecado que siempre ha incurrido es la idolatría y de tratar de imitar lo que otros pueblos realizan. Sin embargo, esto no quita de nada el motivo real de la fuerza de las curaciones, del poder del Espíritu Santo en las curaciones a través de Pedro. Entonces, en el caso de Pedro, vamos a ver que no era la sombra de Pedro lo que sanaba. Ahora, en la Biblia también tenemos otras referencias. Vamos a ver el caso de Pablo. El caso de Pablo es lo siguiente. En el capítulo 19 del libro de los Hechos dice la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de los Hechos que Pablo, cuando llegó a Éfeso, los habitantes de Éfeso habían quedado tan impresionados con las fuerzas curativas de Pablo que dice que aplicaban a los enfermos paños y ropas que el apóstol llevaba en su cuerpo y los enfermos se sanaban. Eso está en el capítulo 19 para que lo puedan analizar. Entonces, las personas utilizaban estas prendas de Pablo para poder colocárselos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, vamos a ver que no eran, y nuevamente vamos a ver que no eran las prendas de Pablo. Entonces, hermanos, no podemos también pensar que en aquella situación hacer una doctrina, en el caso de Pedro, hacer una doctrina y pensar que la fuerza curativa está en las personas. Tampoco podemos ver que en el caso de Pablo hacer una doctrina y pensar que a través de algún objeto nosotros podemos atribuir milagros para poder acercarnos a Dios. Vamos a ver un último caso, el caso de Jesús. Todos conocemos el caso del poder de Jesucristo a través de la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que todos buscaban, aunque sea tocar el borde del manto de Jesucristo. Y una mujer
llena de fe, tocó ese borde. Y dice la palabra del Señor que fue sanado al instante la mujer. Entonces, hacer una doctrina a partir de este hecho histórico, en el caso de Pedro y en el caso de Pablo, y establecer una práctica como poner a los enfermos en una fila y echarlos y ponerlos al aire libre para ungirlos y que sean sanados a través de algunas prendas, es un error. Es como querer hacer un hueco en cada casa, en cada local o en cada iglesia y meter por ahí un enfermo para que se sane, ¿no? Entonces es la misma referencia. Hoy en día hay doctrinas falsas, iglesias falsas que utilizan objetos a modo de amuletos, inclusive venden objetos, agua bendita, paños benditos, diferentes artículos personales de apóstoles, entre comillas, y de pastores, y le atribuyen a esos objetos poder curativo. Sin embargo, la Biblia no nos está enseñando aquí que debamos establecer estos sujetos como medidas de sanidad. No, Pedro, cuando hizo la sanidad al cojo, les aclaró a los que estaban reunidos que fue la fe del cojo y que Dios vio la fe de este hombre y fue sanado. En el caso de Pablo, Pablo les dijo, no soy yo, no son mis prendas, es el poder de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vio que la mujer había venido con fe, dijo, fue la fe de la mujer. Entonces, de esto podemos establecer varias cosas. Número uno, que en ese entonces la iglesia primitiva no tenía un estándar, no tenía un manual, no tenía la Biblia para poder conducirse correctamente. Lo único que tenían eran las palabras de los apóstoles, los consejos de los apóstoles. Pero más adelante el apóstol Santiago nos daría ya más luz al respecto de cómo nosotros establecer una doctrina con respecto a los enfermos. ¿Cuál es esa doctrina? Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 16, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no es a través de una prenda, no es a través de la sombra de algún pastor, apóstol, profeta, etcétera. No, es a través de la oración y la fe en Jesucristo. Ese es el estándar que nos dejó el apóstol Santiago en la palabra del Señor. Así que olvidémonos de esas doctrinas erróneas que se establecen hoy en día en esta era de tanta apostasía. Un pensamiento dice lo siguiente, Tozer escribió lo siguiente: tengo mis dudas acerca de las señales y maravillas que necesitan ser organizadas, que demandan un presidente, una secretaria y un gran camión con luces y cámaras. Dios no está en esto. En la iglesia primitiva se realizaban muchas señales y prodigios, y el Espíritu Santo obraba grandemente sobre estas personas, sobre los apóstoles. Hoy en día, muchas iglesias realizan cruzadas, realizan maratónicas y establecen escenarios para mostrar, entre comillas, el poder de Dios. No es el propósito de Dios hacer un teatro o hacer un show cuando quiera mostrar su poder. Lo que Dios quiere es que Él sea glorificado, no el hombre. Recuerden, hermanos, la gloria siempre tiene que ser para Dios, no para el hombre. Seguimos con la segunda parte. Pedro y Juan son perseguidos. Aquí ya vamos a analizar el desenlace de esta primera parte. Recordemos que ellos ya habían sido, entre comillas, enjuiciados por el Sanedrín y salieron victoriosos. Pero el Sanedrín les prohibió: ustedes no pueden estar en el templo predicando. Entonces vamos a subdividir esta parte en lo siguiente. Número 1. Primero encontramos en esta historia, desde el verso 17 hasta el verso 42, que fueron encarcelados. Y esto lo llevó a cabo la secta de los saduceos. Aquí vamos a ver que los saduceos ya no tenían solamente celos ni enojo, sino que ahora ese enojo se convirtió en un sentimiento de querer hasta matarlos. En la siguiente parte, desde el 19 al 33,
En la primera parte vemos que fueron encarcelados por los saduceos y en la segunda parte vemos que fueron liberados por un ángel. Y el ángel los sacó de la cárcel y los mandó nuevamente a predicar, que prediquen la doctrina y las enseñanzas que venían haciéndolo. Luego, seguidamente vemos ya al Sanedrín nuevamente en acción y encontramos un aliado inesperado. Vamos a ver a este personaje llamado Gamaliel. Seguidamente, después de la postura de Gamaliel convenciendo al Sanedrín, vamos a analizar lo que dijo Gamaliel. Vemos que los apóstoles fueron puestos en libertad, no sin antes fueron azotados, y ellos se sintieron gozosos por padecer la afrenta que también Jesucristo sufrió, se sintieron gozosos. Y en última instancia vamos a ver que a pesar de todo, ellos seguían predicando todos los días en las casas y en los templos, en el templo y en las casas. Analicemos la primera parte, encarcelados. Encarcelados, vamos a leer el versículo 17 hasta el 19, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ya recuerden que los saduceos no creían en los milagros, no creían en la resurrección y no creían en los ángeles. Y hasta este momento ya encontramos que la Biblia misma, a través de la historia, está contradiciendo a esta secta con la resurrección de Jesucristo, con los milagros que estaban sucediendo, y estaba poniendo en escena, Dios estaba poniendo en escena otra cosa que los saduceos negaban: la liberación de los apóstoles a través de un ángel. No había mayor evidencia que lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Versículo 18: y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí se refiere de este evangelio. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen atraídos. Aquí vemos una historia muy hermosa. Vemos que Pedro y Juan están predicando el evangelio. Vemos a los saduceos llevándolos a la cárcel pública. Y vemos que un ángel los libera de esta cárcel, les desencadena, y a la vista de, no sabemos si pasaron por donde estaban los guardias o si traspasaron las paredes, no lo dice la palabra del Señor, pero dice que los liberó. Y el ángel les mandó a que siguieran predicando el evangelio no se podía detener, y ellos muy temprano continuaron predicando el evangelio. Luego los saduceos, que eran mayoría en el concilio del Sanedrín, mandaron a un guardia que trajera nuevamente a Pedro y a Juan para que los juzgaran y para que nuevamente les enjuiciaran y encontrarlos culpables. Y se dieron con la sorpresa que ya no estaban en la cárcel, ahora estaban libres, pero no sabían cómo habían salido de la cárcel, ya que el guardia dice: en ningún momento se les ha visto salir, y la cárcel está tal y como la hemos dejado. Y un testigo vino y dijo: lo hemos encontrado a Pedro y a Juan que siguen predicando en el templo. Entonces, esta es una historia maravillosa que nos anima a nosotros a que en tiempos adversos, en tiempos de dificultad, sigamos creyendo las promesas de Dios. Ahora, en primer lugar, vemos a un Pedro y a un Juan recordándoles a los saduceos que ellos habían crucificado a Jesucristo, y los saduceos se habían olvidado de esto. Recuerden que los mismos saduceos dijeron ante Pilato que la muerte de Jesucristo sea sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos mismos se habían condenado al manifestar todo esto, y ellos se habían olvidado de lo que habían hecho con Jesucristo. Y Pedro les recuerda: ustedes crucificaron a Jesucristo y ustedes nos están prohibiendo a nosotros que predicamos este evangelio.
Entonces el ángel les mandó, sigan predicando el evangelio. El evangelio que comenzaron a predicar, por resumirlo de esta manera, se basó en 5 puntos. Número 1, la encarnación. Número 2, la crucifixión. Número 3, la exaltación. Número 4, la justificación. Y número 5, la santificación. Entonces, esto es lo que Pedro le resumió básicamente a los saduceos desde los versículos 29 hasta el 32. Es lo que Pedro le resumió a los saduceos que estaban en ese momento. Les recordó la encarnación de Jesucristo, su crucifixión, su exaltación en su resurrección, la justificación que nos dio Jesucristo en esa cruz y la santificación que demanda Jesucristo de nosotros. Eso es, en resumidos puntos, lo que Pedro habló con los saduceos. Luego vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver que eran encarcelados y encerrados. A ver, vamos a analizar el recuerdo y la respuesta. En este recuerdo y respuesta vemos a un Pedro nuevamente hablando con los saduceos y diciéndoles, ustedes crucificaron a Jesús, verso 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los saduceos están diciéndole a Pedro, ya les hemos prohibido, y ahora tú estás que nos acusas de que nosotros hemos matado a ese hombre. Entonces, aquí les dio un ataque de amnesia, porque ellos mismos se pararon frente a Pilato y le dijeron, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aparentemente habían olvidado lo que ellos habían hecho con Jesucristo. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. Aquí nuevamente Pedro les dice, ustedes mataron a aquel a quien ustedes nos están prohibiendo predicar. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Aquí están los 5 puntos que les mencionaba con respecto a lo que concierne al Evangelio, la encarnación, la crucifixión, la exaltación, la justificación y la santificación. Entonces vemos el recuerdo y la respuesta, el evangelio predicado. Y ahora vamos a ver otro punto con respecto a el desenlace ante el Sanedrín. Aquí vamos a ver un aliado inesperado. Vamos a ver como primer punto al fariseo Gamaliel. El verso 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ahora el sentimiento ya no era solamente de querer encerrarlos y querer callarlos. Ahora esa ira se había convertido en un sentimiento de querer matarlos, el mismo sentimiento que había despertado sobre Jesucristo. Ese mismo sentimiento ahora lo tenían sobre los seguidores de Jesucristo. Ahora veamos en escena al fariseo Gamaliel. El versículo 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Haciendo un poquito de historia, los fariseos se les significan separados y era un partido minoritario en el Sanedrín. Formaban parte del Sanedrín, pero eran un partido minoritario. En el caso de Gamaliel, era un doctor de la ley muy respetado. La Biblia nos dice que el pueblo lo respetaba mucho. Este hombre era descendiente de Hillel, una de las escuelas que estaban presentes en ese entonces en el pueblo de Israel, y este hombre llamado Hillel era muy conocido por sus puntos de vista liberales y tolerantes. Y de esta escuela provenía Gamaliel. Gamaliel murió en el año 57 al 58 después de Cristo, y en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3, nos dice que fue maestro de Saulo.
este hombre llamado Gamaliel tiene un punto muy interesante que le vamos a titular como el principio de Gamaliel. El principio de Gamaliel lo vamos a ver desde el verso 36 en adelante. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no le podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El principio de Gamaliel indica lo que es la permanencia. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante con respecto al discurso de Gamaliel. Gamaliel estaba diciendo a todo el Sanedrín que se dieran cuenta de lo que había sucedido, y mencionó dos casos. El primer caso mencionó el caso de Teudas, y el segundo caso de Judas. No Judas Iscariote, que está mencionando a otro Judas, y estos dos hombres se levantaron en revolución en esos tiempos, y Gamaliel les dice: ellos se levantaron, pero no prosperaron en lo que ellos estaban haciendo, y terminaron. No prosperó lo que ellos estaban haciendo. Entonces, lo que Gamaliel está diciendo al Sanedrín: ahora esperemos que sigamos con este principio. Y esto no es de Dios, ellos terminarán por ser dispersados, se acabará, será una simple revolución y ahí llegará. Entonces, lo que Gamaliel está diciendo al Sanedrín es: tengamos cuidado, que quizás estemos luchando contra Dios mismo. Si esto es de Dios, eso va a permanecer. Y este principio también lo tenemos que tener presente en nuestras vidas a la hora de tomar decisiones. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, a la hora de casarnos, a la hora de entrar en un negocio, a la hora de tomar una decisión importante, recordemos que si Dios está en el asunto, eso va a permanecer y Dios va a respaldar nuestras decisiones. Pero cuando no tomamos en cuenta a Dios y cuando nuestras decisiones son ajenas a la soberanía de Dios, eso va a acabar pronto. Es por eso de que muchas iglesias se desvanecen, suben como la espuma, pero llega un momento donde se desvanecen. Eso nos indica que no fue de Dios. Aquí Gamaliel está convenciendo al Sanedrín, y el Sanedrín decidió tomar el consejo de Gamaliel y los dejaron en libertad, no sin antes, en el versículo 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Es decir, luego de que escucharon las palabras de Gamaliel, el Sanedrín, en su mayoría los saduceos, al ver que las palabras de Gamaliel eran razonables, entonces ellos decidieron dejar en libertad a Pedro y a Juan, y les castigaron como señal para que ellos dejaran de predicar el evangelio, dejaran de anunciar lo que ellos estaban haciendo. Entonces fueron y les azotaron y les intimidaron. Recuerden que hablábamos en 2 sesiones anteriores que el enemigo siempre trata de atacarnos por diferentes frentes, internamente, externamente. El diablo ya estaba atacando de manera externa, a través de la intimidación, a través del menosprecio. Primero les habían dicho: ustedes son del vulgo, no tienen educación, no tienen principios de ley, no son doctores en la ley. ¿Por qué predican la ley? Que nosotros somos los que deberíamos estar encargados en interpretar la ley. El Sanedrín era la entidad responsable de interpretar la ley y de generar el castigo para aquellos que transgredieran la ley. Entonces, al ver a estos hombres que eran iletrados, se llenaron de celos, dice la palabra del Señor, y les intimaron. Ahora, ya no solamente fue de palabras,
Ahora la intimidación iba a los golpes. El versículo 40 dice, los azotaron y los intimidaron. Mientras les castigaban, imaginemos pues que en ese momento los mismos saduceos en medio del castigo les iban seguramente diciendo, si ustedes siguen predicando lo que están hablando, si ustedes siguen hablando de la resurrección, si ustedes siguen hablando, haciendo lo que están haciendo, ahora vendrá un castigo mucho mayor. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Entonces los apóstoles no se acobardaron por las amenazas y órdenes del concilio, salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesucristo, de ese nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, la intimidación no funcionó con los apóstoles, porque los apóstoles tenían una meta y tenían una orden, ir y predicar el evangelio. En los primeros capítulos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesucristo mismo les manda, vayan y prediquen a sus hermanos. Primero prediquen a Jerusalén, y eso es lo que están haciendo. Y aquí prevalecía más la obediencia a Dios que la intimidación de los hombres. Entonces ellos pusieron en una balanza. ¿Qué preferimos? ¿Sufrir el castigo o omitir ese castigo e irnos a nuestras casas? Ellos decidieron, prefirieron sufrir ese castigo y seguir con la predicación del evangelio. No fueron intimidados. El versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. A pesar de los golpes, a pesar de la intimidación, a pesar de la posible persecución que se les avecinaba por causa de desobedecer las órdenes del Sanedrín, a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios, que todos los días se reunían en el templo, oraban y no cesaban de enseñar y de predicar la palabra de Jesucristo. Esto fue la reacción de los apóstoles ante la segunda persecución. La reacción fue seguir predicando el evangelio. El ángel los liberó de la cárcel para que predicasen el evangelio. Cuando los azotaron, salieron y siguieron predicando el evangelio. Y ese fue el sentimiento que primó en la iglesia primitiva, que ante las adversidades, que ante la persecución, que ante toda adversidad puesta por el enemigo, ellos preferían obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, hermanos, esto es lo que nos enseña el capítulo 5 del libro de los Hechos. Hasta aquí llegamos con la parte de la segunda persecución. En el siguiente capítulo ya vamos a analizar el primer mártir, a los diáconos, la elección de los 7 diáconos y el arresto de Esteban. Y nos vamos ya rumbo hacia la predicación a toda Judea y Samaria, como lo ordenó Jesucristo. Ahora este evangelio se iba a transmitir ya hacia los gentiles. Y ya casi nos acercamos a la segunda parte del libro de los Hechos, que es la predicación a Judea y Samaria. Bien, hasta esta oportunidad vamos a dejar aquí el estudio bíblico. Esperemos que hayamos aprendido la historia maravillosa de los primeros cristianos, cómo ellos soportaban las afrentas y las adversidades que el Sanedrín, que los religiosos de ese entonces les ponían ahí a los apóstoles. Nuevamente les doy un saludo especial a todos los hermanos que están siguiéndonos en esta transmisión y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos encontramos en la siguiente edición del capítulo 6 del libro de los Hechos. Bendiciones, hermanos.